Bienvenidos a todos a FanPolitik. El día de hoy vamos a hablar acerca de los resultados de las elecciones en Taiwán este 2024, ¿no? Con unas de las elecciones consideradas más importantes en el presente año, ¿no? Y para eso tenemos un gran invitado. Él es Sebastián Schultz. Él es licenciado en Sociología de la Universidad Nacional de La Plata en Argentina. Es doctorando en Ciencias Sociales en la misma universidad. Además es becario con CONICET, investigador del Centro de Investigaciones en Política y Economía, y también forma parte del Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales. Además, también es un amplio especialista acerca de temas de China, es un estudioso vinculado a China, ¿no? Justamente lo tenemos para que nos pueda resolver las dudas de estos resultados de estas elecciones, ¿no? Que consideramos que son muy importantes para la geopolítica actual, ¿no? En ese sentido, vamos a darle el pase a Sebastián para que se presente. Sebastián, un gusto. Hola Benji, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por tu presentación. Sí, hace tiempo venimos siguiendo la cuestión de China y de la geopolítica en general. Son temas, la verdad que muy interesantes y que, bueno, de alguna manera nuestra intención es vincular esos temas más generales a nuestras realidades locales, nuestras realidades regionales y nacionales, para poder comprender el estado de situación internacional e intervenir en ese estado de situación. Como vos decías, ¿no? Fueron las elecciones presidenciales en Taiwán. Bueno, algo que queda, por lo menos yo estoy aquí en Argentina, exactamente al otro lado del mundo, pero lo que pasa allá también tiene implicancias en la totalidad del orden internacional, y eso creo que es lo interesante que charlemos. Así que bueno, aprovecho para felicitarte por el canal, para felicitarte por estos videos, y agradecerte nuevamente por la invitación. Muchas gracias, más bien, Sebastián. Para comenzar con la entrevista, no sé si podrías contextualizarnos un poco más de cómo es que llegamos a este punto, ¿no? Cómo es que se desarrollan estas elecciones tan tensas entre los diversos partidos que están compitiendo, o que compitieron, mejor dicho, dentro de estas elecciones en Taiwán, ¿no? Bueno, primero creo que sería interesante, y espero no extenderme mucho, porque la verdad que el tema Taiwán es un tema muy antiguo en la historia de China, en esta contextualización histórica para entender por qué se dan estas elecciones y si realmente podemos llamarlas elecciones, y bueno, cuáles son los actores que están disputando hoy para hacerse con el gobierno en la isla de Taiwán, digamos. Taiwán, seguramente muchos nos han escuchado, es un territorio ocupado por rebeldes que se exiliaron en esta isla luego de la Revolución Maoísta de 1949, un sector, digamos, nacionalista que tenía en ese momento la presidencia de China, que es derrotada en la guerra civil, se exilia en la isla de Taiwán y de alguna manera hace base en Taiwán, reclamando ante la comunidad internacional ser los legítimos gobernantes de China en situación de exilio. Desde ese momento a esta parte, Taiwán está ocupada por estos separatistas, y la República Popular China reconoce a Taiwán como parte de China, digamos. La isla de Taiwán es parte de China, pero actualmente está en una situación de ocupación. Entre 1949 y 1972, la mayor parte de la comunidad internacional reconoció a Taiwán como la legítima China, es decir, los ocupantes de Taiwán eran los legítimos gobernantes de China y desconocía al gobierno del Partido Comunista. Esa situación cambia en 1972 por un conjunto de factores, cuando Estados Unidos decide distender las relaciones con la República Popular, digamos, acercarse en términos geopolíticos y económicos a la República Popular China. Eso habilita a un conjunto muy grande de naciones, entre ellas, por ejemplo, Argentina, a cambiar su estatus de reconocimiento internacional. En 1979 lo hace Estados Unidos, y hoy estamos en una situación en la cual más del 90%, 95% de la comunidad internacional reconoce a la República Popular China como la legítima China, digamos, y dejó de reconocer a Taiwán. Pero Estados Unidos ha ocupado o ha sostenido una posición algo contradictoria, digamos, porque si bien reconoce que el Partido Comunista es el legítimo gobernante de China,
y en este marco desconoce el gobierno actual de Taiwán, por otro lado, provee de financiamiento, provee de armamentos, provee de seguridad para evitar lo que busca la República Popular China, que es la reunificación nacional, es decir, poder luego de los años digamos, de la ocupación taiwanesa, recuperar la soberanía efectiva sobre el territorio. En ese marco se dan las elecciones de Taiwán, en donde yo decía al principio, ¿no? En términos internacionales o de la comunidad internacional, no serían unas elecciones presidenciales porque no existe algo así como un presidente de Taiwán. Digamos, Taiwán, digamos, asume su soberanía sobre la isla y decide llamar a elecciones para presidente, un presidente que no es reconocido por la mayoría de la comunidad internacional en lo formal, porque después cuenta con la protección de los Estados Unidos y con parte de la Unión Europea. Para resumir, hoy en Taiwán nosotros tenemos dos posturas, digamos, o dos grandes posturas, que es por un lado una postura que sostiene, digamos, por los nacionalistas, que existe una sola China y que Taiwán es parte de China, pero que, digamos, el gobierno de Taiwán es el legítimo gobernante de toda China, digamos, es un nacionalismo protocapitalista que busca recuperar el control de la China continental, es decir, sacar al Partido Comunista del gobierno de China. Esa es una postura. La otra postura, digamos, que ha ganado mucho peso en los últimos años, es la que promueve la independencia de Taiwán. Es decir, aceptar que Taiwán no es parte de China, que es un país independiente, y declarar la independencia. Esta es la postura más peligrosa y a la que más se opone el gobierno del Partido Comunista. Porque, bueno, decía antes, ¿no? El Partido Comunista sostiene que existe una sola China, la independencia sería algo así como una línea roja, por lo estratégico también de la isla de Taiwán. Muy bien, en ese sentido, Sebastián, no sé si podrías comentarnos un poco más de los resultados de estas elecciones, ¿no? Que justamente los resultados salieron hace poco, ¿no? Hace algunas horas nada más. Bueno, en la previa de las elecciones, la mayoría de las encuestas daban como ganador, digamos, al que actualmente es el oficialista Partido Progresista Democrático, que es este partido que impulsa la independencia de Taiwán, digamos, o el partido que más impulsa la independencia de Taiwán. Aunque también en las últimas encuestas había ido ganando peso el partido nacionalista del Kuomintang, digamos, el partido que busca la reunificación nacional bajo una China capitalista. Porque, bueno, por varias razones. Porque si bien en los últimos años, producto de la guerra comercial iniciada por Trump, de todo el aparato de propaganda occidental y la xenofobia que hubo luego de la pandemia o en el marco de la pandemia de COVID-19 y los ataques contra China, en Taiwán había ido ganando fuerza esta posición independentista, es decir, resignar la capacidad de reunificar a China bajo un gobierno capitalista, algo que en los 70 y en los 80 era más posible. Hoy, digamos, ya es, digamos, bueno, es casi impensable pensarlo, y en ese marco habían ganado mucha aceptación estas posiciones independentistas. Ahora bien, después hay una realidad, que Taiwán es un país que ya no crece a las tasas como por ejemplo crece la República Popular China, ya dejó de ser la meca del capitalismo. Digamos, hoy China en ciertas regiones está mucho más desarrollada que la isla de Taiwán. Taiwán es una isla que está estancada en términos demográficos, hace 20 años que no crece en población, y por ejemplo, el principal socio comercial de Taiwán es la República Popular China, o sea, la economía de Taiwán está muy conectada a la economía de la República Popular China. Eso también hacía ganar aceptación, por lo menos en las encuestas, a aquellos partidarios que decían, bueno, la independencia es algo muy peligroso para Taiwán, porque generaría un conflicto armado que sería perjudicial para la isla. Y teniendo en cuenta que la economía de Taiwán está muy ligada a China, digamos, no rompamos relaciones directamente con la China continental, con la China comunista, sino que sostengamos una relación más o menos de cooperación. Esto después se terminó expresando distinto en las elecciones, digamos. Por lo que dicen los resultados provisorios,
el Partido Progresista Democrático, es decir, el Partido Independentista, volvió a ganar por tercer mandato consecutivo las elecciones con más del 40% de los votos, frente a un 33%, poco más del 33% del Kuomintang y un 26% del Partido Popular de China, un partido histórico el Partido Popular de Taiwán, un partido histórico de la isla que también ha ganado aceptación en los últimos años. Pero lo interesante es que el partido del Kuomintang no ganó la aceptación que por ahí decían las encuestas. Muy bien, en ese sentido también, por ejemplo, es importante destacar cómo es que sería la primera vez que también un partido gane por 3 veces consecutivas unas elecciones dentro de la isla, ¿no? Esto de aquí también de alguna manera nos da mucho que decir, ¿no? Además también es importante mencionar cómo es que en Taiwán hay elecciones directas, ¿no? Es decir, el partido que obtiene la mayor cantidad de votos es el partido que va a gobernar, ¿no? A diferencia quizás de otras repúblicas, ¿no? Es justamente por eso que con el 41% de los votos el partido de la actual presidenta, ¿no? Tsai Ing-wen, sería el que estaría ganando las elecciones, ¿no? Esto de aquí como que para dejar un poco más claro al público, ¿no? Que nos está escuchando y que no conoce mucho acerca de Taiwán, ¿no? Ahora continuando con respecto a esta ronda, bueno, esta primera ronda de preguntas que te vamos a hacer, Sebastián, nos gustaría mencionar más o menos qué es lo que se espera en cuanto a las relaciones entre Taiwán y China, ¿no? Porque justamente China había mencionado, o bueno, había amenazado, había realizado amenazas que si, por ejemplo, el partido de la actual presidenta volvía a ganar, la situación se iba a poner mucho más tensa, ¿no? Y que iba a ser foco de conflicto, ¿no? Bueno, es que esas elecciones son estratégicas básicamente porque estamos en un contexto de agudización de crisis sistémicas a nivel internacional, de crisis hegemónicas, digamos, de transiciones de la unipolaridad a la multipolaridad que generan situaciones de rupturas, tensiones, caos sistémicos en donde los distintos actores juegan para forzar este tipo de conflictos, digamos. Hoy vemos una proliferación muy grande de conflictos en el orden internacional. Por ejemplo, tuvimos los casos de Ucrania, Israel y Palestina, ahora recientemente el conflicto de Yemen. China ve con mucha preocupación que Taiwán sea un epicentro de los conflictos bélicos en los próximos años, digamos. China está convencida y sostiene con determinación la inevitabilidad de la reunificación nacional. Es decir, tarde o temprano Taiwán va a volver a la soberanía de la República Popular China. El plazo máximo para hacerlo es el 2049, cuando se cumpla el centenario de la República Popular, de la Revolución, en donde China aspira a ser un país socialista, próspero, moderno y plenamente desarrollado. Para esa fecha, China tiene que haber logrado la reunificación, porque no hay posibilidad de una China plenamente desarrollada, próspera, sin la reunificación. Básicamente por varias razones, digamos. Primero, porque en la historia de China, de la civilización milenaria china, la integridad territorial siempre fue un eje que marcó estabilidad. Digamos, cuando hubo fragmentación territorial siempre fue una etapa de crisis para las dinastías, los imperios, los gobiernos de turno. Pero por otro lado, más en la actualidad, digamos, bueno, si uno ve en el mapa, Taiwán es una isla que está a menos de 100 kilómetros de la costa de la China continental, digamos, que además la costa de la China continental son las regiones más desarrolladas, son las regiones donde están los grandes puertos, donde por ejemplo está Shanghái, entre otras ciudades que también son muy importantes para la economía de China. Y hoy Taiwán no solo que es una provincia ocupada o una isla rebelde, sino que es una posible base de operaciones de la OTAN, digamos, porque por el acercamiento que tiene el actual gobierno de Taiwán con los Estados Unidos, un Estados Unidos que provee protección militar a la isla. En ese marco, tener tan cerca del territorio una base de operaciones de Estados Unidos y de la OTAN es algo que causa suma preocupación para la República Popular de China. Esto además lo ha dejado claro la OTAN en uno de sus últimos documentos de Madrid. El epicentro de las disputas geopolíticas de los próximos años va a estar en el Asia-Pacífico. Digamos, no va a estar en Ucrania, no va a estar en Medio Oriente,
va a estar en el Asia-Pacífico, básicamente porque, por un lado, es la región más dinámica de la economía global, las economías que están teniendo tasas de crecimiento más elevadas están en el Asia-Pacífico, digamos, en esto que se llama en las relaciones internacionales y en la geopolítica una mudanza o un traspaso del centro del dinamismo económico desde el Atlántico hacia el Pacífico. A su vez están las principales potencias emergentes, contestatarias o por lo menos revisionistas, transformadoras, que buscan reformar el orden internacional. Rusia, China, la India, están en esa región y por eso Estados Unidos busca con tanta vehemencia controlar la región. Si Estados Unidos no puede controlar a China, seguramente Estados Unidos y la OTAN busquen forzar alguna situación de desestabilización en la región. Y Taiwán es una de, bueno, hace poco tuvimos los contrapuntos con Filipinas por la instalación de una base militar norteamericana. Siempre hay tensiones entre China, por ejemplo, y Japón. Pero Taiwán, lo que tiene Taiwán es que es una línea roja para China. Es algo que China no está dispuesta a conceder, una independencia de Taiwán o el apoyo explícito de los Estados Unidos a Taiwán. Recordemos lo que fue cuando Nancy Pelosi visitó la isla, digamos, y las discusiones internacionales que generó. Por eso estas elecciones para China eran importantes, por eso China dijo públicamente que no iba a tolerar una intromisión de los Estados Unidos en las elecciones. Yo creo que China ve con preocupación esta nueva victoria del Partido Progresista Democrático y seguramente estará buscando la forma de poder distender las relaciones con la isla y poder de alguna manera tirar, como se dice acá, ¿no? Tirar para adelante el conflicto. Que esto no genere un conflicto en el corto plazo, sino que en esa paciencia que caracteriza al espíritu de los gobernantes de China, poder ir llevando el conflicto hasta que la reunificación sea un hecho inevitable. Muy bien, Sebastián. Y en ese punto, ¿por qué Taiwán es tan importante tanto para China como para los Estados Unidos? Bueno, algo por ahí decía antes, ¿no? Por la cercanía de la isla a la China continental, por la importancia de la unidad, de la integración, de la integridad territorial en la historia de China. A su vez, el hecho de que haya un conflicto armado en la región y tan cerca de China es algo que China busca evitar por cualquier medio. Hoy ya, si bien ya no es un problema para China el desarrollo económico capitalista de Taiwán, como quizás sí lo era en los 70 y los 80, en donde recordemos que, bueno, Estados Unidos tuvo una política para enfrentar a los países comunistas en el marco de la Guerra Fría, desarrollar enclaves bajo una economía capitalista para competir con los vecinos socialistas, ¿no? Lo hizo con Alemania, la Alemania capitalista, para contrastar con la Alemania socialista, lo hizo también con Corea del Sur para contrastar con Corea del Norte, lo quiso hacer también en Vietnam, y es algo que hizo particularmente en Taiwán para contrastar con la República Popular China, digamos. Recordemos, durante el primer periodo maoísta, China venía de una economía muy vulnerable y con indicadores económicos y sociales desastrosos, digamos, luego de las guerras del opio, luego de la ocupación japonesa, luego de la guerra mundial. China tenía un país con 96% de pobreza, China tenía un país con una economía fuertemente rural, con muy poca industria. En contrapunto, Estados Unidos desarrolló y destinó muchos recursos a desarrollar económicamente a Taiwán para mostrar un contraste con la China comunista. Eso que en los 70 y los 80 fue un problema, hoy ya no lo es, digamos. Hoy gran parte de los países del mundo ya no reconocen a Taiwán y no ven en Taiwán un ejemplo económico a seguir, básicamente porque ha perdido esa legitimidad que supo tener en los últimos años. Pero sí sigue siendo un problema que Estados Unidos destine recursos militares, destine recursos económicos para sostener la isla, para impedir esta reunificación.
Por otro lado, creo que otro de los grandes, digamos, temas que también entran a jugar en Taiwán es que Taiwán es una isla que es un epicentro de la fabricación de semiconductores a nivel mundial. Y creo que eso también es algo para resaltar y creo que es algo por lo que también Estados Unidos busca impedir de cualquier manera la reunificación, porque Taiwán es una de las principales fabricantes de semiconductores a nivel internacional, semiconductores que son elementos clave para la fabricación de baterías o para la fabricación de cualquier elemento tecnológico en el marco de la carrera por la cuarta revolución industrial, por la transición tecnológica, por la que se llama la revolución tecnológica. Hoy estamos en esta disputa geopolítica que atravesamos, en esta disputa hegemónica. Uno de los elementos centrales es la tecnología, es quién tiene la capacidad de liderar este cambio tecnológico, ¿no? Desarrollando 5G, desarrollando ahora el 6G, desarrollando la inteligencia artificial. Para esto los semiconductores son un elemento central por además la dificultad para su fabricación. Taiwán ha alcanzado la tecnología como para fabricarlos y eso ha puesto a la isla en una situación muy ventajosa respecto de otros países, si bien China está intentando alcanzar a la tecnología taiwanesa. Bueno, todos estos elementos hacen a la importancia que tiene hoy Taiwán para China en particular, pero para el orden internacional en general. Muy bien, Sebastián. ¿Y qué le espera, por ejemplo, ahorita a Lai Ching-te, también conocido como William Lai, ¿no? En estos 5 años de gobierno que va a tener, ¿no? Teniendo en cuenta justamente estas tensiones, teniendo en cuenta también justamente bueno, algunos de los problemas internos que tiene, ¿no? Como la cuestión demográfica, ¿no? ¿Qué es más o menos lo que le espera a este candidato? Y ¿cuál es la política también, bueno, la posible política exterior también de la isla, ¿no? Bueno, yo creo que lo que, digamos, William Lai va a tener que surfear con un partido que les va a exigir mayor autonomía a Taiwán en relación a la República Popular de China y una mayor presión de los Estados Unidos para forzar algún tipo de situación de conflicto. Yo creo que William Lai lo que va a depender en gran medida va a ser de qué es lo que pase en las próximas elecciones de los Estados Unidos. Y creo que es algo que ni China y Taiwán están, digamos, mirando de reojo para ver qué es lo que pasa, porque en Estados Unidos también nosotros tenemos enfrentados dos grandes modelos de inserción internacional de Estados Unidos o del rol que debe jugar Estados Unidos en el mundo, que creo que han sido bastante claros y que uno, digamos, un modelo más de carácter neoconservador expresado en el Partido Republicano seguramente va a prestar mucha más atención a el Medio Oriente, en donde está lo que Arrighi decía, el grifo global del petróleo, ¿no? Digamos, Estados Unidos buscará hacerse del control del petróleo, que fue algo que impulsaron las presidentas de Bush, o incluso no digo de Trump, pero sí de las segundas líneas republicanas de Donald Trump, y seguramente un Estados Unidos mucho más enfocado en reordenar la situación en América Latina, digamos, reactivando la doctrina Monroe, y un sector mucho más globalista, mucho más progresista en términos financieros, que ve que el epicentro de estas disputas, como lo planteó la OTAN, está en el Asia-Pacífico. Digamos, generalmente los demócratas han tenido mucho más diálogo con el Partido Progresista Democrático que los republicanos. Digamos, en ese marco, una nueva victoria de los demócratas probablemente lleve con rapidez el epicentro de las disputas a Taiwán y probablemente el Partido Progresista Democrático, que, como vos decías, ¿no? Asumirá o reasumirá el gobierno durante los próximos años, sea parte de esa estrategia, quizás con una victoria de los republicanos, la relación con el Partido Progresista Democrático se enfríe un poco más, digamos. William Lai va a estar muy atento a esas elecciones, yo creo que va a estar mucho más contento si ganan los demócratas en los Estados Unidos, por lo que eso implica, pero así todo, bueno, ya venimos desde hace varios años de la agudización de pujas sistémicas. Esto obviamente repercute en la isla de Taiwán, una isla de Taiwán que probablemente espere
poder tener una mejor relación con sus vecinos más cercanos, digamos, teniendo en cuenta que no es que China, no es que solo China busca evitar llegar a un conflicto armado, porque sería catastrófico para la economía china, sino que un conflicto armado en Taiwán sería también catastrófico para el resto de las economías de la región, digamos, para Japón, para Corea del Sur, para las economías del sudeste asiático, básicamente porque son economías que están muy conectadas entre sí, más del 50-60% de su comercio internacional es intrarregional. Y creo que la firma del RCEP, del Acuerdo de Cooperación de las Economías del Asia y el Pacífico, es una muestra de eso, un acuerdo comercial, lo que se llamó en la prensa el Tratado de Libre Comercio más grande del mundo, que incluye a estas economías, que fue muy discutido por los Estados Unidos, que incluso forzó a la India a hacerse a un costado de este acuerdo, pero no pudo hacerlo con Australia, con Nueva Zelanda, con Japón, Corea del Sur, y que este tratado lo que muestra es que las economías están muy conectadas entre sí, digamos, y cualquier conflicto bélico en la región sería muy perjudicial, no solo para China, sino para el resto de las economías regionales. Por eso, para el resto de las economías del Asia y el Pacífico, del sudeste asiático, el tema Taiwán es un tema que buscan evitar, digamos, no generar una situación de tensión con China, no profundizar las tensiones que se viven en relación a Taiwán, sino sostener este status quo de la política de una sola China, el gobierno legítimo de China es el Partido Comunista, y la cuestión Taiwán es una cuestión medio escabrosa que, bueno, tratemos de no meternos para no generar, no avivar la llama del conflicto. Obviamente Estados Unidos tiene una postura completamente contraria, digamos, si podemos forzar un conflicto en la región sería muy beneficioso para los Estados Unidos. Claro, en ese sentido, un conflicto bélico sería el peor de los escenarios, como mencionas, ¿no? Para gran parte de las economías del mundo, ¿no? Pero tampoco es como que queda de lado, ¿no? Porque es muy probable también que se dé, y más creo que teniendo en cuenta también los cambios que se han estado dando en estos últimos meses, ¿no? Primero, teniendo en cuenta la guerra entre Rusia y Ucrania, ¿no? Que de alguna manera ya debilita a los Estados Unidos, los arsenales de los Estados Unidos que han sido enviados gran parte y en gran medida al frente de batalla en Ucrania, ¿no? Pero ahora también viendo este segundo frente que se va abriendo en lo que viene a ser Palestina, ¿no? Con el conflicto entre Hamas e Israel, ¿no? Y sumado ahora a los conflictos, bueno, sumado ahora a la escalada que hay con los hutíes, ¿no? Esto podría quizás distraer a los Estados Unidos e ir debilitándolo, puesto que tiene varios frentes y ¿podría China aprovechar estos acontecimientos o tú ves poco probable que China se lance quizás, ¿cómo se llama? Bueno, a tomar Taiwán ante este panorama, ¿no? En el cual Estados Unidos tiene múltiples frentes y se encuentra desgastado hasta cierto punto a nivel armamentístico, ¿no? Bueno, yo creo que es interesante lo que vos decís, Benji, porque históricamente China sostiene, obviamente, como decíamos, ¿no? La inevitabilidad de la reunificación territorial, es decir, Taiwán inevitablemente en el corto o en el mediano plazo va a volver a la soberanía de China, pero bueno, China hoy es la potencia más dinámica en términos económicos, es la principal potencia en ascenso. China sabe que que lo mejor, digamos, o lo que más le conviene es dejar lo que en China se llama la ventana de oportunidades, digamos, esperar a que llegue la oportunidad para la reunificación y que esa oportunidad, si el curso de los acontecimientos se sigue dando como en los últimos años, esa reunificación tarde o temprano va a llegar, digamos, y va a llegar por la vía pacífica, porque Taiwán tiene cada vez menos márgenes de acción para sostener su independencia o sostener el status quo actual, digamos. Hoy creo que son 9 países los que reconocen la soberanía de Taiwán. La mayoría son islas del Pacífico o islas del Caribe, a excepción de Paraguay y Guatemala, que son los países más importantes que reconocen a Taiwán. Taiwán pierde cada vez más reconocimiento internacional. Entonces China sabe, sumado a que la economía taiwanesa ya no es lo que era hace 30 o 40 años, sumado a que la población de Taiwán está estancada hace 20 años,
en algún momento, y bueno, y al declive de la hegemonía norteamericana, que es el principal sostén de la ocupación taiwanesa. En algún momento esa reunificación va a llegar. China aspira y lo que más le conviene es que sea por la vía pacífica y por eso busca evitar cualquier tipo de escenario de confrontación bélica. Ahora, lo que dice China es, bueno, igualmente, si tenemos que recurrir a la acción bélica o si cualquiera de las partes fuerza, por ejemplo, una independencia, estamos preparados para ir a la guerra, digamos, y recuperarla por la vía militar. Es algo que China busca evitar, pero que China está en condiciones de llevar adelante ese desafío si algún actor decide cruzar esa línea roja de forzar o apoyar una independencia de Taiwán. Ahora bien, yo creo que por, digamos, las cuestiones que vos mencionabas antes, y que tienen que ver con la poca capacidad de Estados Unidos de afrontar en forma positiva conflictos militares, digamos, recordemos, ¿no? Estados Unidos tuvo que retirarse de Afganistán al verse imposibilitado de ganar esa guerra, ya había pasado lo mismo en Irak, se fue derrotado de Siria, tenemos los casos de Ucrania, en donde en estos días ya el Parlamento dijo que no había recursos para seguir sosteniendo su operación militar, intentó llevar adelante una escalada militar en Yemen y masivamente la comunidad internacional le dijo que no, nada tenían que hacer ahí, ni los Estados Unidos ni Gran Bretaña. En ese marco, yo creo que China es consciente que en el caso de que haya una guerra, lo más probable es que China pueda salir victoriosa de esa guerra. Estados Unidos no tiene la capacidad de ganar una guerra ni en Siria, ni en Ucrania, ni en Afganistán, ni mucho menos en la isla de Taiwán. Sería muy perjudicial para la economía china, es una realidad, y eso, a ver, China es el país que es la principal economía del mundo, es la principal exportadora e importadora de mercancías, es el principal socio comercial de más de la mitad de los países del mundo. Eso no solo un conflicto militar en Taiwán, no solo afectaría a la economía china, afectaría de forma gravísima a la economía internacional. Eso, la comunidad internacional debe ser consciente de las consecuencias de una guerra en Taiwán y yo entiendo que debe intentar evitarla a cualquier costo. Ahora, China no solo que está preparada para darla, sino que yo creo que en caso de un conflicto bélico, China cree que puede ganar una guerra con los Estados Unidos en Taiwán. Claro, sumado a eso, también me parece interesante mencionar cómo es que gran parte de los países del mundo en realidad no buscaría alinearse, ¿no? Ni a favor de los Estados Unidos ni de China, ¿no? En caso de un eventual conflicto, ¿no? Sin embargo, creo que de alguna manera habría más preponderancia a colocarse del lado de China, ¿no? Teniendo en cuenta primero la cuestión del reconocimiento a China, ¿no? Como la única China, ¿no? Sumado a eso también que es la principal, bueno, el principal socio comercial de, por ejemplo, de la mayoría de países aquí en América Latina, ¿no? Dejando de lado quizás a México, ¿no? Y también de la gran mayoría de los países de África e incluso en Europa, ¿no? Por eso también eso genera grandes dudas, ¿no? Y controversias con respecto a cuál sería la posición real de la Unión Europea si es que China llega a invadir Taiwán, ¿no? O llega a recuperar Taiwán mediante la fuerza, ¿no? Entonces es una cuestión también muy complicada, ¿no? Que muchos analistas tratan de predecir, pero no sabemos a ciencias ciertas qué es lo que podría pasar, ¿no? Ahora bien, China, como has mencionado, ¿no? Es la segunda potencia económica del mundo, pero también es uno de los países que de alguna manera ha brindado una gran cantidad de préstamos bueno, a la gran mayoría de países, ¿no? Además de que las economías de estas naciones están fuertemente conectadas, ya sean por las iniciativas de la nueva ruta de la seda o simplemente por la inversión que tiene China, ¿no? Si es que, por ejemplo, nos basamos a poner ejemplos, ¿no? Tenemos el caso de Perú, ¿no? Con el puerto de Chancay, ¿no? Que va a ser uno de los principales puertos de América del Sur y uno de los principales ejes, ¿no? Que van a dinamizar mucho más la economía y la conexión con China, ¿no? En ese sentido, vemos cómo es que quizás sea probable que esta influencia de Estados Unidos ya no tenga tal impacto como el que lo tuvo quizás, si ponemos un ejemplo histórico dentro de lo que viene a ser la Guerra Fría, ¿no?
Entonces vemos ya ahí justamente un poco este decaimiento, ¿no?, de la hegemonía estadounidense, ¿no? Ahora bien, ya como última pregunta, ¿no?, de esta interesante entrevista, no sé si nos podrías comentar más o menos cuáles son tus perspectivas con respecto a estos 5 años de gobierno, ¿no?, de William Lai, ¿no? Bueno, creo que lo que va a buscar este nuevo periodo del Partido Progresista Democrático, ahora encabezado por William Lai, va a ser volver a una senda de crecimiento económico de Taiwán, digamos, que si bien decía, ¿no? Ya no es el crecimiento o un crecimiento que pueda ser comparado en términos de proporciones con la República Popular China. Taiwán, es cierto, es parte de la región del Asia-Pacífico, que es la región más dinámica de la economía global. O sea, no es que Taiwán tiene una economía, digamos, pobre, ni muchísimo menos, digamos. Taiwán es una economía desarrollada, es una economía en crecimiento. Lo que va a buscar William Lai, entiendo yo, es volver a restablecer algún tipo de relaciones con los países de la región y con otros países importantes del orden internacional, digamos, llevar adelante una relación quizás no diplomática Estado a Estado, porque eso generaría un conflicto con la República Popular China, sino más bien algún tipo de relación comercial, algún tipo de relación de otras características con países quizás más cercanos a los Estados Unidos. Tuvimos hace poco Benchi un contrapunto acá en Argentina porque el nuevo gobierno recibió en forma oficial a representantes del gobierno de Taiwán, digamos, y eso generó un enojo muy importante en China porque, digamos, China considera, decíamos, ¿no?, a Taiwán como una provincia de China, digamos, si uno quiere tener relaciones con China, debe sentarse con los legítimos gobernantes, no con digamos, gobernantes de una provincia rebelde. Eso yo creo que es lo que Taiwán va a ir buscando en determinados países del orden internacional, va a intentar aprovechar los discursos xenofóbicos o antichinos propiciados por los Estados Unidos para ganar más legitimidad, va a intentar no seguir perdiendo legitimidad, porque esa es una realidad, digamos, no perder aliados o países aliados que reconocen a Taiwán y no reconocen a China, como son los casos de Paraguay, Guatemala, por ejemplo, los más importantes, porque también es una realidad. Cada vez hay menos incentivos para reconocer a Taiwán y no reconocer a China, porque China tiene una línea roja, una decisión que es, yo si un país no me reconoce en términos diplomáticos, si reconoce a Taiwán, yo no voy a comerciar con ese país, no voy a invertir con ese país, y estamos hablando, como vos decías, de la segunda potencia económica medido en PBI nominal, pero que ya es la primera potencia económica si lo medimos en paridad de poder adquisitivo del salario, con tendencia además a ser la primera potencia económica medida en PBI nominal en los próximos 5 o 10 años, digamos. No es gratis desconocer a la República Popular China. Digamos, ya no hay demasiados incentivos más allá de las presiones norteamericanas y el apoyo que eventualmente pueda brindar Estados Unidos. El caso de Paraguay es un caso emblemático. Si hoy el Mercosur no puede avanzar en un acuerdo de libre comercio con China o un acuerdo de cooperación comercial con China, es únicamente porque Paraguay no reconoce a China, digamos, y eso le genera muchas presiones al gobierno paraguayo, tanto de Brasil como de Argentina, como de Uruguay, porque los tres países quieren firmar un acuerdo con China, pero no lo pueden hacer porque Paraguay continúa en su política de reconocer a Taiwán. Creo que de no perder más, no perder más aliados internacionales y tratar de recomponer relaciones con algunos aliados de los Estados Unidos va a ser algo que caracterice a este mandato, o al nuevo mandato de William Lai como presidente de Taiwán.
Muy bien, muy interesante, Sebastián. Muchas gracias por esta magnífica entrevista, ¿no? Quisiéramos también, para finalizar, mencionar cómo es que las elecciones de los Estados Unidos van a ser las elecciones que realmente, de alguna manera, vayan a escribir el rumbo de lo que viene a ser el 2025, ¿no? Porque ahí tenemos ya, por un lado, a Donald Trump y por el otro lado a Joe Biden, ¿no? Y según las encuestas, es muy probable que Donald Trump llegue nuevamente al gobierno, de no ser quizás impedido, ¿no? Justamente por los procesos judiciales que tiene, ¿no? Entonces esperemos a ver estas elecciones que se vienen en los Estados Unidos, pero también estemos atentos de cuáles son las políticas que va a aplicar el actual gobierno elegido, ¿no? En Taiwán, ¿no? Y pues muchas gracias, Sebastián. No sé si tienes algunas últimas palabras para cerrar con este video. Bueno, no, solamente agradecerte, Menchi, por el espacio, felicitarte por tu trabajo, por tu canal. Recomiendo que miren el resto de los videos porque la verdad que son muy interesantes todos y bueno, espero que sigas con esto. El orden internacional está en ebullición, así que hay temas para trabajar todos los días. Así que bueno, felicitaciones y a seguir adelante. Muchas gracias, Sebastián. Entonces, que esperamos poder volverte a tener quizás para una próxima entrevista, hablando un poco más acerca de posibles cambios que se vayan a ir dando dentro de estos meses, ¿no? Dentro de estas semanas, dentro de esta región tan importante como es el Asia, ¿no? Agradecerte nuevamente y espero que nos volvamos a ver en una próxima ocasión. Hasta luego, nos vemos, Sebastián. Muchas gracias, nos vemos.